el ejercicio nos pide calcular los momentos de inercia, o las direcciones, los momentos de inercia y las direcciones de los momentos de inercia baricéntricos, ¿sí? Máximos y mínimos. Los principales te pide directamente, direcciones de Exactamente, principales baricéntricos. Y el sí. valor de los máximos y Entonces, mínimos. Así que para, para, s- para hacer esto, a ver, ¿ahí se escucha? ¿Se sigue escuchando? sí, se escucha. Joya, listo. Bueno, cualquier cosa, de nuevo, llámame Adri directamente. Bueno, entonces, les mostré la tabla hace un ratito para que vean más o menos dónde encontrar los parámetros que vamos a utilizar. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en el parámetro XX, o sea, la- las propiedades geométricas alrededor del eje XX y las propiedades geométricas alrededor del eje II. ¿Sí? Entonces, los perfiles en general que vamos a utilizar son perfiles de la norma alemana, ¿sí? Que son los UPN, IPN, IPE, perfiles L, ¿sí? Em, bueno, en realidad estos L que aparecen en la tabla no son de la norma alemana porque están en pulgadas, pero bueno, van a ser perfiles que se van a fácilmente encontrar en estas tablas y va a venir con una denominación y un número indicatorio de qué tipo de perfil exactamente estamos analizando, ¿sí? Entonces, los parámetros más importantes van a ser obviamente la designación, el tipo de perfil y después obviamente el área, los momentos de inercia respecto a estos dos ejes locales que aparecen en la tabla, ¿sí? Indicado en la figura esta que está acá, y después una distancia a baricentro, ¿sí? Y a veces será necesario determinar o buscar en la tabla los espesores de ala y alma, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si se escuchó, pero el momento de inercia está definido por un producto de una distancia de un área al cuadrado por esa área, ¿sí? Entonces, para determinar conceptualmente cuáles son los momentos de inercia más grandes o más chicos, ¿sí? En esta tabla, digamos, es útil ir asimilando este concepto de lo que significa un momento de inercia, ¿sí? Entonces, acá, si se ve alrededor del eje XX local, vamos a tener los momentos de inercia más grandes eh, disponibles, ¿sí? Porque si miran el momento de inercia alrededor del eje II, van a tener momentos de inercia bastante más chicos, ¿sí? Que en el de XX, ¿sí? Esto es porque las distancias de las áreas respecto de los ejes, ¿sí? Acuérdense que son las distancias perpendiculares al eje analizado, ¿sí? O sea, para el momento de inercia a lo largo del eje II está en función de la distancia x al cuadrado. ¿De qué? De un pedacitos o el área, ¿sí? De toda la sección. Entonces, en el eje II vamos a tener el área muy concentrada o muy cerca del eje Y, entonces vamos a tener el momento de inercia más chico. Lo mismo pasa con el eje X, pero obviamente termina siendo el más grande porque el área está muy concentrada lo más lejos posible del eje XX, ¿sí? Eso es importante porque muchas veces ocurre que los perfiles o los ejercicios eh, dan obviamente los perfiles o la tipología de las tablas, pero se lo damos vuelta, ¿sí? Como es el caso que vamos a analizar ahora. Entonces acá vamos a tener que tener cuidado con qué valor vamos a tomar de la tabla, ¿sí? Bueno, entonces vamos a encontrar las propiedades geométricas, ¿sí? De los perfiles. Si alguno Voy a ver si puedo sacar esto. Perfecto, ahí va. Eh, entonces, tenemos un perfil IPN, ¿sí? Ok, ahí va. Un IPN del 260 y un UPN del 260 también. Bueno, entonces, en principio voy a establecer un criterio ahora de cómo analizo los datos y digamos, en función de ese criterio, agarro los valores eh, asociados a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué me refiero con el criterio? Bueno, nosotros sabemos que el eje Y, ¿sí? Acá es vertical. Voy a usar un color un poco menos grueso, ¿sí? El eje Y es un eje vertical, ¿sí? Y el eje X es un eje horizontal. Eso porque lo definió el ejercicio, pero ustedes pueden poner cualquiera, ¿sí? Entonces, para ir a la tabla, nosotros vamos a analizar perfil por perfil, por ejemplo. Entonces, para el IPN 260, vamos a encontrar, ¿qué cosa? El área de este perfil,
que no sé si se ve acá, vamos a ver, tenemos un IPN 260, ¿sí? Que tiene un área de 53,3, un momento de inercia de 5.740 en el eje X local de la tabla y un momento de inercia de 288 local de la tabla, ¿sí? Entonces, el área, ya la sabemos, que no tiene, no está en función del eje analizado, por supuesto, porque es un área, pero el momento de inercia vamos a utilizar un criterio común para los dos perfiles, ¿sí? Para el traspaso y la toma de datos de las tablas. Entonces, para un eje local XX del IPN 260, vamos a decir que nuestro eje local del perfil IPN 260 es paralelo, nuestro eje local X del IPN 260 es paralelo al eje X y el eje local de este IPN en II es paralelo al eje Y. Para el UPN vamos a hacer lo mismo, vamos a tener un XX horizontal y un II vertical, ¿sí? Esto para tener un criterio de toma de datos de la tabla. Entonces el momento de inercia XX del IPN coincide con el de la tabla, si lo ven acá, el X es coincidente con el local de nuestro ejercicio, entonces no vamos a tener mayores problemas, ¿sí? Momentos de inercia, ¿qué valores pueden tomar? Pueden tomar valores positivos, negativos, cero, alguno que se acuerde, o sea, ¿esto puede dar negativo este valor? No. ¿Por qué no? No, porque la distancia va al cuadrado. Perfecto, y el área nunca es negativa, ¿sí? Ya. Joya. Bueno, vamos con el UPN 260, ¿sí? Vamos, bueno, la tabla, esto es bastante simple, pero bueno, no está exento de equivocarse, ¿sí? Bueno, UPN 260, lo mismo, vamos al perfil, ¿sí? Está acá, voy a hacer todo. Eso, perfecto. Bueno, el área es de 48,3. Por supuesto, ustedes tienen que venir con las tablas, ¿sí? Al examen. Eso ya lo voy adelantando. Tienen que saber usarlas, ¿sí? Bueno, ahora, nuestro eje local XX del ejercicio es perpendicular al eje local de la tabla, ¿lo ven? Entonces, para nuestro XX, nosotros en la tabla tenemos un eje II, entonces el momento de inercia nuestro ejercicio local del UPN 260, en lugar de ser los 4.820, van a ser 17 centímetros a la cuarta. Y en línea con este giro de los ejes locales, el momento de inercia a lo largo del eje II local de nuestro ejercicio va a ser de 4.820 centímetros a la cuarta. Y otra cosa que también está bueno acá, obviamente no está bueno, es necesario tomar, es la distancia, sí, la distancia del baricentro del perfil UPN al eje local nuestro, ¿sí? En el eje local nuestro va a ser el eje XX, ¿sí? Voy a poner acá un esquemita de lo que tenemos acá. Entonces lo que yo voy a sustraer es este valor que para nosotros va a ser EI, ¿sí? Que es la posición del baricentro de ese perfil. Bueno, acá ese valor está en la tabla, en la parte que dice distancias, con la denominación EI, ¿sí? Que acá, si tienen alguna duda, vayan a este esquemita que se ve bastante bien, ¿sí? Miro si no si está bien el audio, así que cualquier cosa me avisan, ¿eh? Bueno, el EI son 2,36 centímetros, ¿sí? Por ahora nada del otro mundo, pero está bueno empezar con el pie derecho. Bueno, si toman mal los parámetros de la tabla, ya es un motivo como para desestimar el ejercicio, ¿sí? Es muy importante el uso de estas tablas, ¿sí? O sea, se usa a diario en la práctica profesional, ¿sí? Bueno, estoy tratando de achicar esto, pero bueno, no va a ser posible. Bueno, entonces, una vez determinado o sustraído las propiedades geométricas, vamos a ampliar esto y vamos a trabajar sobre nuestro ejercicio, ¿sí? Bueno, el ejercicio, el enunciado nos pide los ejes principales baricéntricos, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que encontrar
es el baricentro. Una consulta, Juan. Sí, Bautista. Una vez que nosotros nos ponen un ejercicio esos ejes, por ejemplo, el X y el Y, ¿nosotros Sí. podemos trabajar desde cualquier eje que queramos o tenemos que trabajar desde esos? Ustedes pueden trabajar de cualquier eje, ¿sí? Pero a veces por ahí nosotros les pedimos el momento de inercia de esos ejes, ¿sí? Ok, Pero si no, si es baricéntrico, como es el caso, no hace falta, ¿sí? La idea es tomar un eje que le simplifique la vida, ¿sí? Que va a ser la idea de este ejercicio. Entonces, creo que tu pregunta va asociada a ¿qué o eje sea que si yo tomaríamos? paso, Sí, cualquiera que pase por el baricentro, alguna de las figuras. eso. Bueno, lo que dice Bautista es muy acertado y es correcto porque simplifica muchísimo el proceso de determinación del baricentro. ¿Cómo vamos a hallar el baricentro? Bueno, el baricentro lo vamos a encontrar utilizando el concepto del momento estático, ¿sí? El momento estático es un momento de inercia, es un momento, no es un momento, es un momento de primer orden, ¿sí? Que cuya fórmula es similar al momento de inercia, pero en vez de la distancia estar al cuadrado, esta distancia está elevado a la 1, ¿sí? Esta fórmula para el eje es un momento estático alrededor del eje X, depende de la distancia en y el área. Y el momento estático a lo largo del eje Y depende de la distancia perpendicular y el área. ¿Sí? Entonces, como en este ejercicio nosotros tenemos, o sea, si ven ahí, el momento estático está definido por integral, o sea, no es otra cosa que una sumatoria diferencial, ¿sí? La integral. Como acá tenemos perfiles discretos y perfectamente determinados, un IPN y un UPN, nosotros podemos eh, discretizar esa integral y hacer una sumatoria, ¿sí? Entonces, el momento estático total, esto es el momento estático total, ¿no? Va a ser igual a la suma, perdón, sí, sumatoria de, sí, perdón. Tengo tu mensaje, Adriana, que sumatoria del momento estático del IPN en X, no sumatoria, es la suma de los momentos estáticos individuales, ¿sí? A lo largo del eje XX. Lo mismo pasa con el eje Y, ¿sí? Entiendo que están grabando, ¿no? Sí, por las dudas, vuelvo a repetirlo por Están grabando, quédate tranquilo. joya, joya. Bueno, entonces lo que decía Bautista era, y va en línea con esto, ¿sí? Porque nosotros para determinar los momentos estáticos necesitamos un eje de referencia, ¿sí? Pues si no, no tiene sentido el concepto de momento estático. Ahora, ¿qué eje podemos tomar? Cualquiera, ¿sí? Pero obviamente el eje que nos va a redituar un tipo de facilidad va a ser aquel que alguno de estos, ¿sí? Se nos haga cero. Entonces, eh, un concepto, una idea, o sea, algo que ya tienen que estar empezando a asimilar, que el momento estático, ¿sí? De unos ejes baricéntricos de una pieza es cero, ¿sí? Porque las distancias del área, ¿sí? Del área de este perfil están o valen cero, ¿sí? Entonces los momentos estáticos valen cero para un eje baricéntrico. Ahora, ¿qué eje utilizamos ahora? Bueno, es un eje auxiliar que coincida con el baricentro de alguno de los dos perfiles, ¿sí? Los dos baricentros son estos de acá, ¿sí? Vamos a ponerle 1 a este y 2 a este. ¿Sí? Y entonces los ejes que podemos utilizar son ejes completamente convenientes, ¿sí? Yo voy a elegir este, ¿sí? Porque lo tengo resuelto de esta manera. Bueno, este es vamos a ponerle, ¿sí? Y' y X', ¿sí? Coincidente con el baricentro del IPN 260, ¿ok? Bueno, entonces, ¿por qué me servían estas fórmulas para encontrar el baricentro? Porque el momento estático total, ¿sí? Está en función del área total y la posición del baricentro, ¿sí? Vamos a ponerle, ahí va. Y lo mismo pasa para el momento estático alrededor del eje Y, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces acá las incógnitas son estas dos, ¿sí?
Ahí las podemos perfectamente definir, porque el área total está definida, son de tabla, y los momentos estáticos de esos perfiles están definidos. Bueno, ahora, ¿cómo se definen? Bueno, el área total sabemos que es el área del IPN más el área del UPN. El ICG es exactamente lo que necesitamos encontrar. Y el momento estático del IPN respecto del eje X es el área del IPN por la distancia en Y del IPN. ¿Sí? Todo esto respecto de los ejes que acabo de dibujar, ¿sí? Que son los ejes auxiliares que estoy utilizando. Lo mismo acá. Y bueno, acá es exactamente lo mismo. Área del IPN, X, IPN, ¿sí? Distancias. Este es el área del UPN, el X del UPN, ¿sí? Bueno, entonces, gracias a que elegimos estos ejes, ¿sí? Que estoy trazando en amarillo, nos queda que las distancias del baricentro, sí, las distancias del baricentro respecto del perfil IPN es 0, ¿sí? Porque coincide con el eje XY, y acá lo mismo pasa con este, ¿sí? Entonces la distancia ICG depende íntegramente, dado estos ejes, de el área del UPN, la distancia del UPN y el área total, ¿sí? Bueno, entonces acá no queda más que colocar Juan, los una valores. consulta. Sí, Me perdí ahí. Ahí cuando multiplicas el área total por ICG y bueno, con XCG sería la distancia del baricentro del UPN al nuevo eje, ¿no? ¿O qué ¿cuál? sería? ¿Cuál decís? O sea, las que tengo redondeadas en verde. Sí, No, es la distancia del baricentro, ¿sí? Vamos a trazar una recta, ¿sí? Va a ser un punto que no lo conozco, que lo tengo que determinar, ¿sí? Que va a estar obviamente en la intersección de la recta que une los dos baricentros, ¿sí? Que multiplicado por el área total va a dar el momento de inercia total, ¿sí? Entonces, esto que estoy calculando es el ICG por este lado, ¿sí? Que es esta distancia. ¿Se entiende, Nicolás, no? Lo que estoy diciendo. sí, sí, perfecto. Y esta distancia, ¿sí? ¿Está? Ok, sí, gracias. Eh, bueno, yo esto lo tengo resuelto, por eso elegí este ejercicio, así que va a ser más rápido. ¿Mm? No, lo tengo resuelto para... Epa. Bueno, yo lo tenía resuelto para estos ejes que están mostrados ahí. Lo cual no es lo conveniente porque no se tachan estos valores. Así que bueno, evidentemente me van a tener que ayudar, chicos. No, esto no es más, sino es multiplicar el área del UPN por el I del UPN. 15,36. Vamos a ver. Eh, Este, este de acá que estoy marcando en celeste, va a ser este valor, ¿sí? Que no sé, Bautista, qué hiciste. Pero entiendo que habrás pensado en este valor, ¿no? La excentricidad más la mitad de la altura del IPN. Ok, sería el EI que encontramos acá y la mitad del IPN. Esto es, lo vamos a hacer por las dudas, 26 dividido 2 más Sí, 2,36. Eso da lo que vos me dijiste, ¿no, Bautista? sí, por 48,3 queda 741,9. Genial. Ok. Entonces, el ICG, ¿cuánto da? Toda esa cuenta. Voy a chequearla por las Ah, dudas. dividido en el área total. Ok, Claro, así ya encontramos directamente el valor. ¿Se entendió cómo encontramos el I del UPN? Cualquier cosa me dicen, ¿eh? 4,64. 4,64. No, perdón. Pará. 7,3 puede ser. 7,3. Puse Uy, un número en la entonces calculadora. 7,3. Bueno, esto es. Hay que tener cuidado porque estos ejercicios tienen esto. Tienen muchos numeritos. Va, toda la materia en sí tiene
mucha complejidad en términos de equivocarse por tipeos incorrectos, pero bueno, hay que estar extremadamente atentos. Y otra cosa que les recomiendo es tener en cuenta cuáles son las unidades, ¿sí?, con las cuales estamos trabajando. Se dan cuenta que acá tenemos un centímetros al cuadrado y acá se nos cancela y nos queda una unidad de distancia, ¿sí? Eso seguramente es una obviedad, pero está bueno chequearlo, ¿sí? Más adelante cuando analicemos Steiner, vamos a verlo un poquito más de cerca. Nos va a servir un poco más. El área del UPN son los 48,3 y la distancia en X, ¿cuánto es? Bueno, esto es un poquito más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me olvidé de tomar un valor. Nosotros necesitamos de la tabla este valor, ¿sí? ¿Está? Es Nosotros 11,3. 11,3. Ok. Sería, esto en realidad se lo denota acá como P de flange, o, a ver, no me acuerdo cómo está exactamente, vos no sé si tenés ahí la tabla. Ah, sí, BF, ¿sí? Si no me equivoco, es flange de ala y W es de width, de nervio, ¿sí? O alma. Para que lo sepan, ¿sí? Y tengan un criterio como porque si ponen B simplemente y además tienen un cuadrado o tienen un montón de perfiles distintos, está bueno notarlos con algo que los ayude a no equivocarse, ¿sí? Bueno, entonces el X es este que marqué. No, mentira. El X del UPN es esto que estoy marcando en celeste, va a ser desde nuestro eje local auxiliar, va a ser esta distancia, ¿sí? Al perfil UPN. ¿Cuánto vale eso? Tenemos que nuestro eje auxiliar está situado en la mitad del IPN 260. Entonces, a la mitad, ¿sí? Esto va a estar mal. Si nosotros sabemos que el baricentro está situado en la mitad del perfil UPN, ¿por qué? Porque este eje que está acá, ¿sí?, que era nuestro eje local II del UPN, era simétrico, ¿sí? O sea, el perfil es exactamente igual en ambos lados, a ambos lados del perfil, del eje I. Nosotros sabemos que está a la mitad, ¿sí? Tiene que estar en esa recta, el baricentro. Y si nosotros le restamos a la altura total del UPN, ¿sí?, que la altura total del UPN, esto mide 260, ¿sí?, porque lo que denota la denominación del UPN es el tipo de perfil, obviamente con perfil el normalizado U, que es lo que significa UPN, y la altura de ese perfil, ¿sí?, que en este caso es 260 milímetros, por lo tanto 26 centímetros. Vamos a borrar ese 0 para no confundir, ¿sí? Entonces, si a esa altura, a la altura dividido 2, le restamos los 11,3 dividido 2, estaríamos encontrando el baricentro, ¿sí? Cualquier cosa me paran por si yo me estoy equivocando o estoy haciendo algo incorrecto, ¿sí? El área total es exactamente la misma y esto, a ver qué da. Tres con 3,49 me está dando. ¿Puede ser? Sí, a mí me da lo mismo, 3,5. A ver, voy a chequear esto, lo que tengo resuelto acá, porque estoy haciendo trampa. Resuelto acá. Perfecto, sí, este es el valor. Después, si tengo tiempo, voy a subir por ahí un tutorial de cómo encontrar las propiedades geométricas en AutoCAD, así no perdemos tiempo acá. Pero básicamente yo tengo todo encontrado directamente de AutoCAD, ¿sí? O sea, encontré los ejes baricéntricos principales con una función de AutoCAD. Pero bueno, no es el alcance de esta clase, ¿sí? Después por ahí subo uno y se verá, ¿sí? Ya se ve el ángulo del perfil, del eje y demás, ¿sí? Voy a sacar esto, así continúo. Bueno, una vez determinado eso, ya encontramos el eje, perdón, no eje, el baricentro, ¿sí?, del perfil. Del perfil del todo el perfil, actuando como una entidad. Esto estará, a ver si trazamos una recta.
Estoy trazando una recta desde nuestro eje auxiliar, ¿sí? Ahora, nosotros teníamos que en el eje Y, en el eje Y se nos movía, el baricentro estaba dispuesto a 7,3, ¿sí? Sabiendo que la mitad del IPN es de 13, vamos a estar bastante arriba, ¿sí? Sí, más o menos. Esto es 13. Y más o menos casi que a la mitad, un poquito más arriba. ¿Sí? No tanto. Estoy dibujando el baricentro, ¿sí? No, nada del otro mundo. Más o menos quiero hacer escala para que quede un poco prolijo. Bueno, y en el eje X está a 3,5, ¿sí? Sí. Entonces está más o menos por acá. Entonces el baricentro de todo el conjunto está situado acá. Que si hicimos todo bien a escala, la recta que une los dos baricentros tiene que ser, o sea, tiene que contener ese punto, ¿sí? Y por Un supuesto, segundo, Juan, ¿no son al revés los datos? ¿por qué? Ah, claro, en uno a ver, un segundo. Claro, con el SX sacábamos el Y, con el SY sacábamos el Claro, X. Está bien. están opuestos, ¿sí? Porque ese momento estático respecto al eje X está hablando de distancia, de áreas dispuestas a una distancia perpendicular a ese eje de análisis, siempre. Entonces están invertidas, están switcheadas, Sí. ¿ok? Bueno, entonces ahora encontramos el baricentro, ¿sí? Bueno, entonces ahora hay que trazar un eje geométrico, ¿sí? Ahora voy a borrar todas esas líneas auxiliares para que no empaste el ejercicio. Voy a borrar eso. Epa, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos los ejes, ¿sí? Un eje geométrico que está pasando por el baricentro, ¿sí? Esto vamos a denotarlo de la misma manera, pero indicándole que son baricéntricos, ¿sí? Bueno, los momentos de inercia, los momentos de inercia que nos piden son los momentos baricéntricos, ¿sí? Que coinciden con los ejes máximos y mínimos, ¿verdad? Entonces, acá lo que tenemos que encontrar son ejes, ¿sí? Que, eh, son los ejes principales. Pero el problema es que estos ejes que dibujamos acá, los ejes geométricos, no son principales porque el, los ejes son, por supuesto que perpendiculares, pero el problema es que no son conjugados. ¿Qué quiere decir que no sean conjugados? Que el producto de inercia, ¿sí? O el centrífugo, es distinto de cero, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que encontrar ejes, o sea, el concepto siguiente a encontrar los momentos de inercia respecto a estos ejes baricéntricos geométricos es rotarlos, ¿sí? Con aquella expresión que se vio en la teoría, ¿sí? Que entiendo que lo deben tener por ahí, rotarlos de tal manera que se llegue a un máximo y un mínimo que coincide con unos ejes cuyo centrífugo es nulo, ¿sí? Por lo tanto, esos ejes rotados van a ser ejes baricéntricos. Perdón, sí, baricéntricos y principales, ¿sí? Entonces, para continuar con el ejercicio, tenemos que encontrar el momento de inercia a lo largo del eje ICG y el momento de inercia a lo largo del XG. Bueno, ¿sí? Entonces, el momento de inercia respecto del eje X, ¿sí? De la estructura, se calcula con la sumatoria de los dos, porque si no recuerdan, se lo vuelvo a poner, la fórmula del momento de inercia es una integral.
cuya sumatoria se puede discretizar porque son perfiles perfectamente definidos, entonces no hace falta integrar claramente. Entonces el momento de inercia de todo el conjunto depende del momento de inercia del perfil IPN, del momento de inercia del perfil UPN, ¿sí? Respecto a los ejes que acabo de dibujar, ¿sí? Ahora bien, nosotros no podemos encontrar, o sea, nosotros no tenemos definido exactamente, no tenemos definido el momento de inercia de los perfiles individuales. ¿Por qué? Porque estos perfiles, además de tener un momento de inercia baricéntrico que lo sacamos de la tabla, que son estos que encontramos acá, que corresponden a momentos de inercia baricéntricos, ¿sí? Y este de acá, idénticamente. ¿Sí? Si nosotros utilizamos como valor de momento de inercia directamente estos de acá, estaremos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque, vuelvo a recordarles, el momento de inercia está definido por una distancia, ¿sí? Una distancia al cuadrado del área respecto de un eje, ¿sí? Ahora, el tema es que si nosotros tomamos el de la tabla está tomando únicamente el momento de inercia respecto de un eje baricéntrico, ¿sí? Ahora, ¿qué teorema o qué deberíamos hacer para encontrar el momento de inercia real respecto de nuestros ejes geométricos y baricéntricos? Bueno, hay un Steiner. teorema, exactamente, teorema de ejes paralelos, que yo casualmente dibujé las ternas estas, los ejes baricéntricos, no para perder el tiempo, sino para que lo vean, ¿sí? Entonces, nosotros podemos definir el momento de inercia respecto de estos ejes baricéntricos, el eje baricéntrico, teniendo en cuenta el momento de inercia baricéntrico del perfil individual y sumándole la distancia que hay entre estos ejes, ¿sí? Entonces, esto es el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner. Este es el momento de inercia del IPN, va a estar definido por el momento de inercia del IPN del baricentro del IPN, más el área del IPN por la distancia. ¿Qué distancia? Al eje al cuadrado. ¿Qué eje? ¿Y cuál distancia? O sea, de la distancia del eje baricéntrico al Acuérdense eje de la cada una de expresión. las figuras. Sí, pero Al eje. acuérdense que están switcheadas, ¿sí? Ah, la distancia Entonces, ahí. cole. Entonces, ¿qué distancia es? Es ponerla en celeste. Adri, ¿pusiste algo? ¿Dijiste algo? Perdone, ¿no sería menos 7,3 ¿Qué cosa? esa distancia? Puede ser, puede ser. Yo ahora estoy mostrando así queda más fácil eh, para que entiendan bien lo que está pasando ahora o qué considera Steiner. O sea, qué estamos haciendo cuando aplicamos Steiner. ¿Sí? Igual, donde importaba, creo, el signo era el centrífugo. Acá no importa el signo, ¿verdad? Exactamente. Acá siempre importa, ¿sí? Pero como está el cuadrado, no importa. ¿Sí? Sí. Me gusta decirlo así, por más que tengas razón, lo que dijiste está bien, pero hay que tener en cuenta que el signo siempre existe. ¿Sí? Porque, chicos, en otras cátedras, supónganse, si nosotros, o sea, está bueno crear esta idea en la cabeza por estos casos. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos usado un eje auxiliar, ¿sí? Resaltado en amarillo, en el baricentro del UPN, vamos a tener distancias negativas, ¿sí? Para el momento estático. ¿Se entiende? Porque respecto a un eje así, el IPN va a tener una distancia negativa en el eje X y una distancia negativa en el eje Y, ¿sí? Entonces, me afecta los valores de acá, ¿sí? Todo esto quizás se torna negativo, ¿está? Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero tengan en cuenta siempre tener en cuenta los signos, pero bueno, como el momento de inercia tiene una distancia, o la distancia es al cuadrado, ese signo no se tiene en cuenta.
¿Está? No sé si los confundí, espero que no. ¿Sí? Esto, otra cosa que yo les decía que está bueno fijarse en las unidades. Si tienen alguna duda de cómo era la fórmula de Steiner, bueno, esto, ¿qué unidades tiene que tener? Lo que agregan al momento de inercia tiene que tener unidades de centímetros a la cuarta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es centímetros a la cuarta. Entonces, el área, ¿sí? Puede estar elevado a la cuadrada, elevado a lo que ustedes quieran, pero si va multiplicado por una distancia, esta distancia no podemos elevar mucho el área, no podemos poner área al cuadrado, ¿sí? Porque no nos va a dar nunca la unidad, ¿se entiende? Entonces, acá la distancia siempre tiene que estar al cuadrado. He visto gente, mismo en materias más avanzadas, que se olvidan de ese cuadrado, ¿sí? Acuérdense de chequear, che, ¿la unidad tiene lógica? Sí, bueno, sigo adelante. Bueno, el momento de inercia del UPN respecto del baricentro, ¿sí? Esto es dato, sale de la tabla, ya lo tenemos arriba. Y la componente de Steiner, que era el área del UPN por, ¿qué cosa? ¿Qué distancia es? La distancia, voy a ponerla voy a ponerla con otro color. Ahí. Esta distancia, ¿sí? ¿Alguna duda? Después vamos a encontrarla, ¿sí? Bueno, está perfectamente definida el momento de inercia respecto del eje XX baricéntrico, ¿sí? Bueno, vamos a introducir los valores, ¿sí? El perfil IPN tiene un momento de inercia respecto del eje XX, ¿sí? De 5.740 centímetros a la cuarta. El área es de 53,3 centímetros al cuadrado. Y la distancia, alguien me la pispió, me la avisó. ¿Y cuál es? ¿Qué distancia es? 7,3. ¿Sí? 7,3 nos había dado, ¿no, chicos? Sí. Sí. Fíjense, además de facilitarnos el proceso de encontrar el baricentro, porque se nos anulaba el momento estático del IPN, también nos ayuda para este proceso de calcular el momento de inercia, ¿sí? Porque ya está referido al baricentro de uno de los dos, entonces las distancias ya están perfectamente definidas, ¿sí? Entonces esto es 7,3 centímetros al cuadrado, ¿sí? El momento de inercia del perfil UPN respecto del eje XX, acuérdense que nuestro eje local lo cambiamos y no es el de la tabla, aunque ya lo hicimos, nos tomamos el laburo de pasarlo correctamente y en el principio del ejercicio, sabemos que el momento de inercia alrededor del eje XX es el más chico porque alrededor del eje este, ¿sí? Del eje horizontal, el área del UPN está muy pegada a ese eje, ¿sí? A este eje de acá, ¿sí? Bueno, esto es de 317, ¿verdad? Centímetros a la cuarta. Y la componente de Steiner depende del área de este perfil, que es 48,3 centímetros al cuadrado. Y la distancia, bueno, la distancia es un poquito más complicada. ¿Cómo la calculamos, chicos? ¿Cómo la calculamos? 6,2 me dio a mí. Epa, eso es rapidez. ¿Cómo la hallaste, Bautista? Hice la mitad de la altura del IPN más la mitad del ancho del UPN, del ancho del alma, digamos. Eh, Wait. ¿Qué hiciste? Sumé la mitad de la altura del IPN. Sí. ¿Le sumaste lo que encontramos? O sea, el, No, lo que... sumé la mitad de la altura del IPN. A eso le sumé el ancho del alma, ¿verdad? La mitad del ancho del alma. ¿Qué cosa? ¿Cómo ¿Esto? se llama la parte del medio de la sección? ¿Esta de acá? A ver, un segundo que no estoy viendo. Claro, le Eh, sumó EI, ¿no? Sí, no es la No, mitad, ¿eh? No es la mitad eso. Ojo, no es la mitad. La mitad, o sea, fíjense que la tabla, ahí no está en la mitad. Ahí, 8,06 da, ¿no? ¿qué cosa? Tipo esa distancia que vamos a usar ahora. claro, sí, ¿Para sí. Steiner? ¿Para Claro, Steiner? claro, sí. No tengo la Más menor idea. ahí, Yo creo que y a sí. eso le resté
el 7,3. Ok. Entonces, vamos a pasar el limpio. Vos sumaste la altura del perfil IPN, ¿no? La mitad de la altura. O sea, le sumaste este pedacito, ¿sí? Y le agregaste este pedacito ahí, esto de acá, ¿y qué más hiciste? Y le resté el IG, digamos, del X de referencia, la distancia, digamos, del X de referencia al Estamos, XG. estamos lejos, ¿eh? De este punto, ¿o no? Ah, no sé, puede ser igual, ¿eh? Pará. Si yo, si yo, Perdón, Juan, te dijo tipo la mitad de 26, o sea, 13 creo. esto dividido 2, Claro, le sum- arranca le- Juan, les, arranca donde pusimos el X de referencia. sí, Sumás la esto, mitad, recorres o sea, recorre, digamos, en distancia Y, la mitad del IPN, sí. la Ok, excentricidad ok, de Y del ya entendí, UPN, ya entendí lo que hiciste. O sea, hiciste esta mitad, le restaste lo que encontramos y le sumaste esto. claro. Listo, perfecto. No, está perfecto. Pero, Y esto, pero lo que te dije está mal porque había metido el número mal en la excentricidad. ok. Pero pará, vamos a ver. Entre todos resolvamos esto, ¿sí? Esto tiene que ser así, ¿verdad? ¿Cuánto da esto? O sea, 8,06 veo a mí. es lo que hice yo, ¿no, Julián? Sí, Dos sí, es coma treinta y seis menos 7,3. 806. ¿Lo entendiste, Bautista? Sí, sí, sí. Sí, igual es una, o sea, no es algo, nada complicado, no es nada del otro mundo, nada nuevo, sino que tiene este tema que por ahí uno se puede equivocar, ¿sí? ¿Está? Bueno, esto a mí me dio 12.003,4 centímetros a la cuarta, ¿sí? Si quieren, chequéenlo. Yo lo tengo, a ver, voy a chequearlo acá en el AutoCAD. Sí, va más o menos da lo mismo, exactamente así, ¿eh? Así que cualquier cosa, chequéenlo, pero bueno, es así, da ese valor. Bueno, el momento de inercia respecto del eje II baricéntrico es exactamente lo mismo. Es medio mecánico este tipo de ejercicios. No por eso son fáciles, ¿eh? Vamos a- ¿Me siguen? ¿Alguna duda, chicos? Y así como para matar el silencio. Sí, 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 de primera. Ahora, bueno, obviamente, como el momento de inercia respecto del eje Y depende de distancias en términos del eje X al cuadrado, las distancias de Steiner, por supuesto, que son en términos del eje X, ¿verdad? Sí. Más A del UPN. ¿Sí? Bueno, ¿qué distancias son? Bueno, esta es una, ¿sí? Esta es X del UPN y esta es la otra, ¿sí? Mm. Bueno, el centro de gravedad era, bueno, para el IPN el momento de inercia respecto del eje II, en este caso, es el mínimo. El área es la misma, si no cambia, que era de 53,3 centímetros al cuadrado. El X, ¿sí?
yo lo puse en celeste, pero acá lo puse en verde. Esto en realidad es este acá. Yo voy a aprovechar y se los voy a mandar, así lo tienen. ¿Sí? Esto, bueno, este es el que ya calculamos, uno de los tantos beneficios que ya les expliqué. ¿Sí? La distancia es de 3,49. Sí, esto, nada, es una tontería lo que voy a hacer ahora, pero para ser consecuente con lo que dije, esto es negativo, ¿sí? Pero como está al cuadrado, ese negativo desaparece. ¿Está? Negativo porque respecto de estos ejes, las coordenadas negativas del eje X están a la izquierda. ¿Sí? Y lo mismo tendría que haber puesto acá para ser consecuente con lo que estoy diciendo, acá arriba. ¿Sí? Acabo de modificar esto de acá arriba. Bueno, momento de inercia respecto del eje II local es el máximo en este caso, para el UPN va a ser de 4.820 centímetros a la cuarta, el área es de 48,3. Bueno, y la distancia entonces, ¿cuál es? A mí me dio 3,86. Nosotros tenemos esta distancia, entonces sí. Sí, entonces, si hacemos que la altura del UPN dividido 2 sería 26 dividido 2 menos 13 con, perdón, Menos 11,3 dividido en 2. esto era 11,3, ¿no? Sí, perdón, ¿eh? Sí. 11,3 dividido 2 Menos 3,49. menos 3,49. ¿Sí? Bueno, esto tiene su valor, ¿sí? Su signo, así que esto tiene como valor 6.476,2 centímetros a la cuarta, ¿sí? Bueno, ahora vamos a encontrar, vamos a determinar el centrífugo, el momento centrífugo. ¿Cómo lo encontramos? De la misma forma que lo hicimos recién, ¿sí? Es respecto del eje IX, ¿sí? No es solamente, no es respecto de un solo eje, sino que es respecto de un par de ejes. Entonces, no es A mí más me que dio, Juan, a mí me dio 6.191. me parece, A o sea, ver. da esto que te No, puse da lo que porque, vos decís, sí, sí, sí. sí, porque lo chequeé. O sea, esto lo tengo acá en AutoCAD. Sí, metí una como mal. Bueno, eso es lo difícil, insisto con eso. Hay que tener cuidado con. Bueno, el momento de inercia, el producto de inercia del conjunto es la suma de los productos de inercia, ¿sí? Entonces exactamente igual que los casos anteriores. Bueno, el producto de inercia, ¿sí? Del IPN va a ser el producto de inercia baricéntrico, ¿sí? De los ejes baricéntricos del IPN, más la componente de Steiner, ¿sí? Que es exactamente igual, pero está en función de las dos distancias, ¿sí? De la distancia X como la distancia Y. Vamos a ponerlas en celeste, ya que las puse en celeste. ¿Sí? Y obviamente no están al cuadrado, fíjense las unidades, ¿no? El producto de inercia del, este es del IPN, perdón, ¿eh? ¿Sí? Bueno, más el área por, ¿sí? Bueno, entonces, ya, o sea, esto está bastante simple. ¿Por qué? Porque
si nosotros vamos a la tabla, no vamos a encontrar el producto de inercia, ¿sí? De estos perfiles baricéntricos. ¿Por qué? Porque ya los ejes que tenemos ahí, los ejes geométricos locales de la tabla, estos que vimos hace un ratito, estos ejes de acá, ya estos son ejes principales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es fácil de verlo, porque el eje X ya es un eje de simetría, entonces cualquier producto de inercia respecto a ese par de ejes va a ser 0, porque sí, ya hay un eje de simetría. Por lo tanto, ya son ejes principales, ¿sí? Entonces, estas distancias, perdón, estos productos de inercia son 0, ¿sí? Porque los ejes locales estos son principales, este eje que está en amarillo y este eje que voy a resaltar en celeste, ¿sí? Estos ya son principales, ¿sí? Bueno, para los perfiles individualmente, ¿sí? Tratados individualmente. Bueno, el área es de 53,3 centímetros al cuadrado. Y, bueno, el X, ¿sí? La distancia en X del baricentro del perfil a los ejes analizados es la misma que vimos arriba, ¿sí? Es de menos 3,49 por menos 7,3, ¿sí? También eso es la importancia de respetar los signos arriba, por más que sea absurdo, les ayuda a no cometer ese error de equivocarse y poner un valor positivo cuando en realidad es negativo, ¿sí? El área del perfil UPN es de 48,3 centímetros al cuadrado y bueno, entonces, estos valores son ambos positivos, ¿sí? Porque respecto a estos ejes, ¿sí? Respecto a los ejes baricéntricos, estos que estoy remarcando en rojo, está en el primer cuadrante, ¿sí? El baricentro del perfil UPN, este que está acá, está en el primer cuadrante. Entonces, tanto el Y como el X son positivos. Entonces, el producto de inercia es positivo. Ahora, para verlo fácilmente con el IPN, nosotros vemos que el baricentro, ¿sí? Del IPN está en el cuarto cuadrante, perdón, el tercer cuadrante. El tercer cuadrante tiene valores de producto de inercia positivo porque tiene X e Y negativos, ¿sí? Entonces, de este lado tenemos el valor de, esperen, ahí va, 8,06 por, ¿esto cuánto había dado, Julián? Vos me lo habías dicho, no me acuerdo. 3,86 puede ser. A ver, ahí lo calculo. Creo que Julián se fue. Es Sí, 3,86. 3,86. ¿Sí? Entonces, el centrífugo del UPN y el centrífugo del IPN son los dos positivos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta rápidamente? Ubicando los baricentros respecto de nuestros ejes analizados, ¿sí? Esto es fácil también porque nosotros ya tenemos y sabemos que los centrífugos baricéntricos de estos perfiles son, son nulos. Este valor a mí me dio 2.860 centímetros a la cuarta. Esto puede ser positivo, puede ser de cualquier tipo, ¿sí? Puede valer 0, puede valer menos de 0 y más de 0, ¿está? El centrífugo. No pasa lo mismo con el momento de inercia, ¿sí? Principal. Bueno, entonces, el enunciado nos pide encontrar las direcciones de los ejes principales y encontrar los máximos y mínimos baricéntricos, ¿sí? Bueno, entonces, para encontrar los momentos de inercia máximos y mínimos, tenemos la expresión que asemeja a alguna que habrán seguramente utilizado eh, ¿cómo se llama? Para la resolución de raíces, ¿sí? Que nos permite determinar o sea, nos permite encontrar los resultados de una cuadrática. ¿Qué cuadráticas? Sale de la expresión que se ve en la teoría, en donde se encuentra un momento de inercia de un eje rotado, ¿sí? Que está en función de los ángulos y de los momentos de inercia respecto de los ejes geométricos, ¿sí? Entonces, con los valores de estos ejes ya conocidos, que están ahí marcados, yo puedo encontrar, ¿sí? Los valores
los momentos de inercia de estos ejes rotados, ¿sí? Un alfa. Juan, Este es un segundo. ¿sí? Sí, Bautista. Que yo me tengo que ir porque tengo que exponer en otra clase. Este video después lo vas a Da- subir para poder terminar la sí, clase. sí, por supuesto, por supuesto. Dale, de primera. Bueno, gracias, Juan. No, de nada, hasta luego. Pero, Sí, bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces esta expresión es la siguiente, ¿sí? Que es igual a la que se utiliza en otras materias para encontrar las raíces eh, de una parábola, ¿sí? ¿Sí? Cuadrado. 4 veces el producto de inercia. Al Juan, cuadrado. una consulta. Después de esto tenemos que buscar los ángulos, ¿no? Sí, es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, esto son los valores que hallamos recién, ¿sí? No lo voy a hacer, porque ya lo calculé, pero nos va a dar un I1 de 13.242 centímetros a la cuarta y un I2 de 5.267 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Estos son dos momentos de inercia, ¿sí? Máximos y mínimos respecto del baricentro. ¿Tá? O sea, son momentos de inercia para ejes que todavía no definimos. ¿Sí? Vamos a... Si voy a copiar esto, ya que estoy. Bueno, ya lo hago, ¿eh? Y bueno, como decía Julián, tenemos que encontrar las direcciones, ¿sí? ¿Cómo encontramos las direcciones? Con esta fórmula. Es 2 veces el producto de inercia baricéntrico dividido ¿sí? Bueno, esto vale 2.860. Este 6.476 y este 12.034 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la cuenta entera así. ¿Sí? Juan, ¿se te escucha Sí, bajito o soy yo? no, no, Ah, no, debo estar. Esperen un segundo, que me ahí se parece te que me escucha. pife. ¿Se escucha bien ahora? Sí, sí. Sí, sí, se escucha bien. Esperen, ¿eh? Esto, pará, algún errorcito mío. Ahí va. Che, disculpen el tiempo que estoy tardando en hacer esto. Menos 0,3. ¿Sí? Ahí voy, ¿eh? Esto, ¿sí? Y alfa me está dando menos 22 con 92 grados. ¿Sí? Entonces, esto nos está dando la dirección de uno de los dos ejes. ¿Sí? ¿Cuál es la dirección? Bueno, vamos a anotarla. ¿Se acuerdan que esta expresión también sale de este proceso digamos, de encontrar los máximos y mínimos de una función cuadrática? ¿Sí? Y esta expresión lo que nos da es el ángulo alfa, este que está acá, ¿sí? Acuérdense que el planteo de la fórmula plantea un giro antihorario, ¿sí? Como el que puse ahí. Entonces, lo que estamos encontrando acá son ángulos alfa antihorarios que nos determinan un eje de inercia máximo o mínimo, ¿sí? Entonces, acá, si se fijan, nos dio
alfa igual a menos 22,92, ¿sí? Entonces, como el proceso o la fórmula deriva de un análisis en donde el giro es, ¿cómo se llama? Es antihorario, que nos dé un alfa negativo, quiere decir que nuestros ejes o el eje que encontramos es un eje que tiene que estar en este sentido, ¿sí? Con un giro de menos 22,9 grados, ¿sí? Y el eje que falta va a estar rotado a 90, ¿sí? Porque tiene que ser perpendicular a este que acabamos de poner, ¿sí? Sí, vamos a ponerlo. ¿Está bien? Este eje, ¿sí? Entonces los ejes rotados son estos, ¿sí? Para los cuales están determinados los momentos de inercia máximos y mínimos que encontramos acá, ¿sí? Que los marca acá en amarillo. Entonces, ¿cómo encontramos el otro eje? Bueno, básicamente sería sumar ese que nos dio, más 90, ¿sí? Nos da 67,08, sí, 67,08 grados, ¿sí? Este ángulo va a ser este de acá, ¿sí? Antihorario, porque positivo, ¿sí? Bueno, entonces, nos falta determinar cuál es cuál, ¿sí? ¿Qué momento de inercia de los que encontramos acá, el I1 y I2, corresponde a qué eje de los que acabo de dibujar, ¿sí? No sé si hay otra manera, pero yo lo hago de la siguiente manera. Siguiendo, obviamente, la formulación la expresión del momento de inercia, ¿sí? Nosotros sabemos que depende o su valor se incrementa con una distancia, cuando se incrementa la distancia de la distribución de las áreas, ¿sí? Entonces, para, para, para determinar o ver cuál es el eje correspondencia con los o sea, cuál es el momento de inercia en correspondencia con los ejes encontrados, trazados en verde, no queda más que analizar cómo es la distribución, ¿sí? De las masas, perdón, cometiendo el error que no le gusta a Adriana. Cómo es la distribución de las áreas, ¿sí? Entonces, Lo de las yo lo que. masas, Sí, lo de sí, las sí, sí, masas. de las masas. Ya está. Me va a Digo, encripar, no, ¿dónde viste una masa? no, Esto no es no, dinámico. bueno, entonces, si ven que los dos baricentros de los perfiles están casi alineados con este eje, ¿sí? Que está acá. Entonces, ese eje que está ahí, este que lo estoy marcando en amarillo, va a corresponder al momento de inercia mínimo, ¿sí? Porque las masas o las áreas están muy cerca o sea, están distanciadas casi nada respecto de ese eje. Entonces, este eje, no sé si lo notás así, vos lo notás así, Adri, ¿no? Con números, ¿sí? Corresponde al momento de inercia 2. El otro eje, ¿sí? Por supuesto, es el que tiene. Los ejes con número, sí. ¿Eso me Ok, decís? sí, sí, Sí. sí. Entonces, el eje 1 corresponde al que más inercia tiene, porque fíjense, eso no se fijen de eso, las distancias son las máximas disponibles para este par de ejes, ¿verdad? Así que bueno, de esta manera se encuentran los momentos de inercia máximos y mínimos baricéntricos. ¿Alguna duda, chicos? Ahí no se nota mucho la distancia, Juan. Que está ¿Cuál más es? cerca o más lejos del eje, ¿viste? Como que a veces no se ve. Yo no lo Sí, veo pero eso. acá, no sé, fíjate que el eje 2 que puse ahí pasa casi en la recta que une los dos baricentros, casi. Obviamente no está a escala esto, ¿no? Pero está muy cerca. O sea, si nosotros Sí, pero la determinásemos, pata del UPN está recontra alejada también. sí, pero el baricentro, o sea, yo me fijo con los baricentros, ya con el baricentro tengo una idea de cómo está distribuida la masa, porque también tengo del otro lado la otra Bueno, pata. está bien. Sí, por ahí sí, O tenés sea, razón. si se fijan, el momento de inercia en el eje 2,2 va a ser las distancias en el eje, vamos a ponerle 1,1, ¿sí? Distancias Están 1,1 al pegadas cuadrado, a los ¿sí? baricentros. Están Eso que es verdad repegadas, que ¿lo no ven? dije nada. Yo miro O sea, uso como los en baricentros, real, cuesta más. sí.
Pero por ahí con los baricentros uno nada, ubica todo en 2 puntos y es más simple. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Yo por mi parte no. Yo sí, Juan. Sí, Julián. Para eso que dijiste al final, también se puede usar la fórmula esa de momento de inercia prima, tipo que te dan los ángulos, Sí, tipo reemplazás el ángulo y todo eso. totalmente. ¿Te coincide? Totalmente. Es exactamente lo mismo. Esa fórmula, honestamente, yo no la recuerdo, así que utilizo estas que son un poco más fáciles. ¿Sí? Pero sí, es exactamente lo mismo. Tiene que dar lo mismo. O sea, vos decís entrar a las expresiones con el ángulo alfa encontrado. Claro, sí, sí. O sea, ir al revés. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Numéricamente lo puedes chequear de esa forma. ¿Alguno más? No, por mi parte no. Genial. ¿A- ¿Alguno sabe dónde queda guardado este video? Creo como que en una parte de descargas o algo así. ¿Acá adentro? A ver. No, de la computadora me parece. Es Pero que no me estoy parece segura. me parece que cuando me llamaron, me parece que se borró todo eso. Pero bueno, voy a intentar buscarlo. Sí. Y yo no quiero perderlo, sería bastante triste. Pará, o sea, ¿quién puso que estaba descargándose? ¿Vos, Adri? ¿Perdón? ¿Quién se ¿Quién está puso? O sea, descargando? o sea, ¿cómo es que se pone para grabar? Porque yo pongo para grabar y Ah, me pide permiso. yo dije que por ahí en las descargas, pero la verdad no estoy segura. Capaz si cuando parás de grabar te aparece una ventana con la grabación. Igual no No, estoy no, segura. no, no, no. La grabación está en mi computadora. Ah, sí. Claro, Bueno, no está en no sé ningún si. lado. Se sigue grabando ahora, por ejemplo. ¿La Ok, detengo? ok. Sí, ¿Detengo sí, la sí, grabación? detener. Sí, detenela Sí, en Ahora la se esquina va a dice, descargar en mi o sea, está el puntito computadora rojo y está grabando. automáticamente.